Bienvenidos, bienvenidos una vez más al canal Profesando Nuestra Fe. Y hoy le tenemos la continuación de la historia de Saúl por el capítulo 3. Y ahora vamos a hablar un poco de los celos de Saúl, que se encuentran en Primera de Samuel, capítulo 18. Pero primero vamos a tener una palabra de oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado, Señor, sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias por todos tus privilegios, todas tus bondades. Te lo pido por amor de Jesús. Amén. Muy bien, querido hermano, y recuérdense de que no te olvides de darle like, de compartir estos videos y estas historias. También coméntalos y también guárdalos para que puedas verlo una y otra vez. Y por supuesto, suscríbete al canal de YouTube para que este ministerio pueda seguir creciendo. Muy bien. Pues entonces vamos a seguir con la historia de Saúl, la cual ya ahora mismo estamos en el tercer capítulo. Entonces, estamos hablando, como yo le dije, de la envidia o los celos del rey Saúl. Pues una vez que David llegó a matar a Goliat y terminaron de hablar, Jonatán también entabló con David una amistad, pero esto era una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl, por su parte, él tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a la casa de su padre. Jonatán hizo un pacto con David porque lo quería como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David. También le dio su túnica y aún su espada, su arco y su cinturón. Cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército. ¡Wow! Era Abner el encargado, y ahora vino David y le cogió el mando de todo su ejército, con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel, salían las mujeres a recibir al rey Saúl con liras y panderos, y cantaban y también bailaban, y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. ¿Pueden creer eso? Imagínense, el rey está ahí y las mujeres le dicen: el rey mató a sus 1,000, pero David a sus 10,000. Cualquiera se hubiera sentido mal, siendo él la cabeza. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10,000, pero a mí por 1,000. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión,
Saúl comenzó a mirar a David con recelo. Al día siguiente el espíritu malo de parte de Dios va y se apodera de Saúl, quien cae en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano, y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arroja pensando: a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo comandante de 1000 soldados para que dirigiera al ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones, porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor, pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David, porque él los dirigía en campaña. Un día, Saúl dice a David: aquí tienes a Merab, mi hija mayor. Te la entrego por esposa, con la condición de que me sirvas con valentía peleando las batallas del Señor. Saúl pensaba: será mejor que no muera por mi mano, sino a manos de los filisteos. Pero David respondió: ¿quién soy yo y quiénes son en Israel mis parientes o la familia de mi padre para que yo me convierta en yerno de rey? Sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl había de casar a su hija Merab con David, Saúl se la entregó por esposa a Adriel de Meholá. Mical, la otra hija de Saúl, se enamoró de David. Cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó la noticia y pensó: se la entregaré a él como una trampa para que caiga en manos de los filisteos. Así que volvió a decirle a David: ahora sí vas a ser mi yerno. Entonces Saúl ordenó a sus funcionarios: hablen con David en privado y díganle: oye, el rey te aprecia y todos sus funcionarios te quieren. Acepta ser su yerno. Esto se lo repitieron a David, pero él respondió: ¿creen que es cosa fácil ser yerno del rey? No soy más que un plebeyo insignificante. Los funcionarios comunicaron a Saúl la reacción de David, pero Saúl insistió: díganle a David, lo único que el rey quiere es vengarse de sus enemigos, y como dote por su hija, pide 100 prepucios de filisteos. En realidad lo que Saúl quería era que David cayera en manos de los filisteos. Cuando los funcionarios de Saúl dieron el mensaje a David, no le pareció mala la idea de convertirse en yerno del rey. Aún no se había cumplido el plazo, cuando David fue con sus soldados y mató a 200 filisteos, cuyos prepucios entregó al rey para convertirse en su yerno. Así fue como Saúl le dio la mano de su hija Mical. Saúl se dio cuenta de que en efecto
el Señor estaba con David y de que su hija Mical lo amaba. Por eso aumentó el temor que Saúl sentía por David y se convirtió en su enemigo por el gesto de su vida. Además, cada vez que los comandantes filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Saúl. Por eso llegó a ser muy, pero muy famoso. Muy famoso. Llegó a ser, ¿verdad? Saúl ordena a su hijo Jonatán y también a todos los funcionarios que fueran y mataran a David. Pero como Jonatán le tenía tanto afecto a David, le advirtió: mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte. Así que ten mucho cuidado mañana. Escóndete en algún sitio seguro y quédate allí. Yo saldré con mi padre al campo, donde tú estés, y le hablaré de ti. Cuando averigüe lo que pasa, te lo haré saber. Jonatán habló a su padre Saúl en favor de David. No vaya su majestad a pecar contra su siervo David, rogó. Él no le ha hecho ningún mal. Al contrario, lo que ha hecho ha sido de gran beneficio para usted. Para matar al filisteo, arriesgó su propia vida y el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Usted mismo lo vio y se alegró. ¿Por qué ha de pecar contra un inocente y matar a David sin motivo? Saúl hizo caso a Jonatán y juró: tan cierto como el Señor vive, David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y después de contarle toda la conversación, lo llevó ante Saúl para que estuviera a su servicio como antes. Volvió a estallar la guerra. David salió a pelear contra los filisteos y los combatió con tal violencia que tuvieron que huir. Sin embargo, un espíritu maligno de parte del Señor se apoderó de Saúl. Estaba sentado en el palacio, con una lanza en la mano, mientras David tocaba el arpa. Intentó clavarlo en la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche, David se dio a la fuga. Entonces Saúl mandó a varios hombres a la casa de David para que lo vigilaran durante la noche y lo mataran al día siguiente. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Enseguida ella descolgó a David por la ventana y así él pudo escapar. Luego Mical tomó un ídolo familiar y lo puso en la cama con un tejido de pelo de cabra en la cabeza y lo cubrió con una sábana. Cuando Saúl mandó a los hombres para apresar a David, Mical les dijo: está enfermo. Pero Saúl los mandó de nuevo a buscar a David. Tráigamelo, aunque esté en su cama, para matarlo. Al entrar en la casa, los hombres vieron que lo que estaba en la cama era un ídolo con un tejido de pelo de cabra en la cabeza. Entonces Saúl le reclamó a Mical: ¿por qué me has engañado así? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Ella responde: él me amenazó con matarme si no lo dejaba escapar. Después de huir y ponerse a salvo,
David fue a Ramá para ver a Samuel y contarle todo lo que Saúl le había hecho. Entonces los dos se fueron a vivir a Naiot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Naiot de Ramá, mandó a sus hombres para que lo apresaran, pero se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y también ellos profetizaron. Al oír la noticia, Saúl envió otro grupo, pero ellos también cayeron en trance. Luego mandó un tercer grupo y les pasó lo mismo. Por fin, Saúl en persona fue a Ramá y llegó al gran pozo que está en Secú. ¿Dónde están Samuel y David?, preguntó. En Naiot de Ramá, alguien respondió. Saúl se dirigió entonces hacia allá, pero el Espíritu de Dios vino también sobre él, y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino, hasta llegar a Naiot de Ramá. Luego se quitó la ropa y desnudo en el suelo, estuvo en trance en presencia de Samuel todo el día y toda la noche. De ahí viene el dicho, ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? David huye una vez más de Naiot de Ramá y fue a donde estaba Jonatán. ¿Qué he hecho yo?, preguntó. ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? ¿Morir tú? De ninguna manera, respondió Jonatán. Mi padre no hace nada, por insignificante que sea, sin que me lo diga. ¿Por qué me lo habría de ocultar? Eso no es posible. Pero David juró y perjuró. Tu padre sabe muy bien que tú me estimas, así que seguramente habrá pensado, Jonatán no debe enterarse para que no se disguste. Pero tan cierto como el Señor y tú viven, te aseguro que estoy a un paso de la muerte. Dime qué quieres que haga y lo haré, respondió Jonatán. ¿Sabes?, dijo David, mañana es la fiesta de luna nueva y se supone que yo debo sentarme a la mesa para comer con el rey. Pues bien, deja que me esconda en el campo hasta pasado mañana por la tarde. Si tu padre me extraña, dile que yo insistí en que me dejaras ir enseguida a Belén, mi pueblo, pues toda mi familia estaba reunida allá para celebrar su sacrificio anual. Si él responde que está bien, entonces no corro ningún peligro. Pero si se enfurece, con eso sabrás que ha decidido acabar conmigo. Ya que en presencia del Señor has hecho un pacto conmigo, que soy tu servidor, te ruego que me seas leal. Si me consideras culpable, no hace falta que me entregues a tu padre. Mátame tú mismo. No digas tal cosa, exclamó Jonatán. Si llegara a enterarme de que mi padre ha decidido hacerte algún daño, ¿no crees que te lo diría? David preguntó,
Si tu padre te responde de mal modo, ¿quién me lo hará saber? Por toda respuesta, Jonatán invitó a David a salir al campo. Una vez allí dijo: David, te juro por el Señor, Dios de Israel, que a más tardar pasado mañana, a esta hora, averiguaré lo que piensa mi padre. Si no coges peligro de alguna manera, te lo haré saber. Pero si mi padre intenta hacerte daño y yo no te aviso para que puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad y que esté contigo como estuvo con mi padre. Y si todavía estoy vivo cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que también tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor boje de la faz de la tierra a todos tus enemigos, que el Señor pida cuentas de esto a tus enemigos. De ese modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. Y además dijo: mañana es la fiesta de la luna nueva. Cuando vean tu asiento desocupado, te van a extrañar. Pasado mañana sin falta, ve a donde te escondiste la otra vez y quédate allí junto a la piedra de Exé. Yo fingiré estar tirando al blanco y lanzaré 3 flechas en esa dirección. Entonces diré a uno de mis criados que vaya a buscarlas. Si digo: mira, las flechas están más acá, recógelas, eso querrá decir que no hay peligro, y tan cierto como el Señor vive, podrás salir sin ninguna preocupación. Pero si digo: mira, las flechas están más allá, eso querrá decir que el Señor quiere que te vayas. Así que escápate, que el Señor sea siempre testigo del juramento que tú y yo nos hemos hecho. Entonces se escondió en el campo. Cuando llegó la fiesta de luna nueva, el rey se sienta a la mesa para comer. Ocupando como de costumbre el puesto junto a la pared, Jonatán se sentó enfrente, mientras que Abner se acomodó a un lado de Saúl. El asiento de David quedó desocupado. Ese día Saúl no dijo nada, pues pensó: algo le habrá pasado a David, que lo dejó ritualmente impuro, y seguramente no pudo purificarse. Pero como al día siguiente, que era el segundo del mes, el puesto de David seguía desocupado, Saúl preguntó a Jonatán: ¿cómo es que ni ayer ni hoy vino el hijo de Isaí a la comida? Y Jonatán respondió: David me insistió en que le diera permiso para ir a Belén. Me dijo: por favor, déjame ir. Mi familia va a celebrar el sacrificio anual en nuestro pueblo y mi hermano me ha ordenado que vaya. Hazme este favor y permite que me dé una escapada para ver a mis hermanos. Por eso es que David no se ha sentado a comer con su majestad. Al oír esto, Saúl se enfureció con Jonatán. Hijo de mala madre, exclamó, ¿crees que no sé que eres muy amigo del hijo de Isaí, para vergüenza tuya y de tu desgraciada madre? Mientras el hijo de Isaí viva en esta tierra, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir. ¿Y por qué ha de morir?,
reclamó Jonatán. ¿Qué mal ha hecho? Por toda respuesta Saúl le arrojó su lanza para herirlo. Así Jonatán se convenció de que su padre estaba decidido a matar a David. Enfurecido, Jonatán se levantó de la mesa y no quiso tomar parte en la comida del segundo día de la fiesta. Estaba muy afligido porque su padre había insultado a David. Por la mañana, Jonatán salió al campo para encontrarse con David. Uno de sus criados más jóvenes lo acompañaba. Jonatán le dijo: corre a buscar las flechas que voy a lanzar. El criado se echó a correr y Jonatán lanzó una flecha que lo sobrepasó. Cuando el criado llegó al lugar donde la flecha había caído, Jonatán gritó: más allá, la flecha está más allá, date prisa, no te detengas. Y así continuó gritándole Jonatán. Cuando el criado recogió la flecha y se la trajo a su amo, lo hizo sin sospechar nada, pues solo Jonatán y David sabían de qué se trataba. Entonces Jonatán dio sus armas al criado. Vete, dijo, llévaselas de vuelta a la ciudad. En cuanto el criado se fue, David salió de su escondite y luego se postró 3 veces con su rostro en tierra. Enseguida se besaron y lloraron juntos hasta que David se desahogó. Puedes irte tranquilo, dijo Jonatán a David, pues los dos hemos hecho un juramento eterno en nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo, y entre tus descendientes y los míos. Así que David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. Bueno, queridos hermanos, aquí vamos a parar con esta historia y vamos a continuar otro capítulo más que se va a titular David en Nob. Así que no se pierdan el 4º capítulo de la historia del rey Saúl, David en Nob. Así que, queridos hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo capítulo.